Preciosa la alabanza, ¿cuántos dicen amén? Excelente, magnífica dirección. Qué bueno. Mañana tenemos una reunión especial, todos los líderes con el presidente de Asamblea de Dios y el Consejo Ejecutivo de nuestra denominación. Es una reunión, no es un culto, pero es una reunión especial para todos los líderes de la Misión Cristiana Moderna. Vamos a la palabra del Señor. En Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 9, al 10. Y la palabra del Señor dice, en Hechos 3, versículo del 1 al 10. Hace muchísimo calor. Pensé que iba a venir muchísima menos gente a la iglesia. Pero bueno, parece que a nosotros no nos tumba ni el calor ni nada. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Hechos capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando había a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre, gracias te damos por esta palabra y pido que tú toques el corazón de mis hermanos y le hables de una manera extraordinaria. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, tú llegues a cada corazón y tú toques, Señor, cada vida. Y que tu palabra, mientras es predicada, traiga sanidad, traiga libertad, rescate y levante de la ruina, Señor, y toque cada pueblo y cada persona aquí en este lugar, en este día. Tu presencia fluya, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice, amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Muchas gracias a todos. Es el primer milagro hecho en la iglesia primitiva. No el primer milagro hecho por el Señor, pero sí el primer milagro que ejecuta la iglesia primitiva, como tal, representada en este caso a través de Pedro y de Juan. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración novena y cuando estaban allí se encuentran con un cojo en la puerta. Un cojo es paralítico. Y bueno, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy y levántate. Y el cojo se levanta y es un milagro extraordinario que hace una revolución tremenda y se expande una fama tremenda de que Cristo todavía seguía haciendo milagros. Es el primer milagro que sucede en la iglesia. Pero dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. A la hora novena. El título de este sermón es cómo ser sanado al instante. Diga conmigo, al instante. Y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Por qué dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena? La hora de la oración. Hora novena, un momento determinado. No dice, subimos al templo cuando nos parece, sino a una hora determinada, en un momento determinado, porque la oración es un trabajo que requiere compromiso
y disciplina. Completamente, tú has dejado a tu pueblo, hablando del Señor. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros, es decir, con gente que no es judía. El profeta está diciendo que el Señor dejó a su pueblo, lo abandonó en sus problemas y en sus situaciones, porque en vez de buscar al Señor, buscó solucionar sus problemas en el mundo, en las costumbres del mundo, en las técnicas del mundo, en los agorreros y adivinos del mundo, los agentes espirituales del mundo. Incluso hizo pacto para solucionar sus problemas con gente del mundo. Entonces el Señor se enfadó con el pueblo y dice que lo dejó. Esta palabra dejó es que se apartó del pueblo, porque ya no era su consejero, porque ya no estaban haciendo lo que Él les pedía que hicieran. Hoy en día hay creyentes así, que en vez de buscar al Señor para solucionar sus problemas, buscan el mundo y las soluciones que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué buscan en el mundo? Porque orar al Señor es un trabajo que requiere fe y espera. Fe y espera, diga conmigo, fe y espera. Eso requiere la oración. Y es un trabajo insistente en el que uno tiene que aplicar fe, porque debemos creer que el Señor nos escucha, y también debemos aplicar espera porque el Señor no responde inmediatamente, ni siquiera está en una conversación contigo, sino que sencillamente te oye lo que tú quieres decirle y después actúa en consecuencia a lo que le has dicho. Y nosotros, pues como no queremos esperar y como muchas veces nos falta la fe para orar, para creer que Dios nos está escuchando, porque nosotros queremos que Dios actúe como los seres humanos. Es decir, nos escuchan, inmediatamente responden a nuestras oraciones. Queremos además que nos escuche y que nos hable, nos diga algo. Di algo, Señor, en mi habitación, mueve algo, estremece la cama, dime que estás ahí. Y no es un problema de Dios. Dios podría mostrarse a nosotros y manifestarse, pero es que Dios está esperando que nosotros creamos lo que dice la palabra del Señor, que cuando nosotros oramos, Él siempre, siempre, siempre nos escucha. Amén. ¿Qué es la oración? La oración es una audiencia con el Señor. Si la audiencia es solo con nosotros, tiene un peso. Pero si la audiencia es con un hermano más, con 2 o 3 hermanos, esa audiencia con el Señor tiene un peso 1000 veces mayor. Eso es lo que dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por esa razón, Pedro y Juan subían juntos a la oración a la hora novena, porque sabían que subir juntos a la oración tenía un peso mayor que ir solo o no ir a la oración de ahí, sino orar en el aposento alto de la casa o en una habitación de la casa. Eso tiene un peso. Pero ir junto con un hermano a orar y encima hacerlo en el templo, en el lugar donde Dios manifiesta su presencia, pues eso tiene una potencia 1000 veces mayor. La oración es una fuerza poderosa, la fuerza más poderosa del universo. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos en una era, queridos hermanos, que el hombre con la ciencia ha llegado a descubrir planetas a 36 años luz de distancia de la Tierra. 36 años luz de distancia de la Tierra. Pero la oración llega por descubrir, y la oración llega también hasta el tercer cielo,
el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios sentado. Es decir, que a través de la oración, nosotros, dice la palabra de Dios, que nos podemos sentar en el tercer cielo, más allá de las nubes y de los planetas. Sentarnos a través de la oración, dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y yo quiero ilustrarles esto. No sé si puede pasar el hermano mismo que está ahí. Pase usted con su silla, traiga la silla, hágame el favor. Suba arriba a la plataforma, gracias. Ahí tenemos, siéntese ahí, ¿vale? A ver, alguien más de ahí con una silla. Siéntate aquí. Siéntate tú aquí. Y luego aquí. Vamos a darle el enlace del Señor Jesucristo. Vale, usted ponga la silla aquí adelante. Delante, mirando para aquí. Gracias. Él hace del Señor Jesucristo, y como estamos en momentos de pandemia, le damos la distancia de seguridad del Señor con Dios. Cuando nosotros oramos, lo que dice Efesios es que esto es lo que sucede. Que nosotros venimos y nos sentamos delante de Dios, el Padre, y de su Hijo que está a la diestra de Dios. Y a través de esa oración, nosotros logramos comunicarnos con Él. Ahora, queridos hermanos, cuando nosotros estamos sentados en oración, unas veces, porque nosotros tenemos que aprender a separar la presencia de Dios de la oración. Hay que aprender a separarlo. A veces se ora y no se siente la presencia de Dios. Si la presencia de Dios fuera una prueba de que Dios nos está escuchando, entonces no nos escucharía muchas veces, porque no siempre sentimos la presencia de Dios. Luego, la presencia de Dios tampoco es una respuesta a nuestras oraciones. Nosotros no podemos pensar que porque estamos sintiendo la presencia de Dios, Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Porque la presencia de Dios la pueden sentir incluso los pecadores. La gente que no conoce a Dios pueden sentir la presencia de manera externa. O incluso la gente que está en pecado y en rebeldía, como es el caso de Saúl. Saúl va a matar a David, y cuando va a matar a David, la palabra del Señor dice que Saúl, que quería matar a David, llega al monte donde está David y allí siente la presencia del Señor, a tal grado que hasta comienza a profetizar. Y después de ahí, todo el mundo hubiese pensado, bueno, Saúl sintió la presencia de Dios, comenzó a profetizar, a partir de ese entonces va a perdonar a David y no lo va a perseguir. ¿Qué va? Salió de ahí y sigue persiguiendo a David para matarlo, aún después de haber sentido la presencia de Dios y aún después de haber profetizado. Sale de ahí para matar a David, y no solamente sale de ahí para matar a David, sino que consulta a una bruja, una pitonisa, para intentar buscar estrategias contra David. Así que la presencia de Dios y la oración son dos cosas totalmente separadas. Totalmente separadas. A tal grado que cuando uno está orando, Dios le está escuchando. Sintamos o no la presencia de Dios, Dios nos está escuchando. Siempre nos está escuchando, porque la oración es una audiencia delante de Dios. Por consiguiente, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que no debemos ir a orar. Bueno, podemos orar para buscar la presencia de Dios y que Dios nos toque, que es lo que solemos hacer, pero no exclusivamente para eso. Porque debemos orar buscando que Dios nos oiga, y Dios siempre nos oye. Si una persona
se mete en oración y está esperando sentir la presencia de Dios y como respuesta que Dios le está escuchando y no siente la presencia de Dios, lo que va a sentir es frustración y va a salir de la oración diciendo cosas como Dios no me oye, Dios no quiere saber nada de mí. Muchos cristianos, como no sienten la presencia de Dios en un momento dado en el que están orando, ¿verdad? No sienten la presencia de Dios, pues dicen cosas como ya Dios me ha abandonado, ya no está conmigo. Absurdas, porque Dios siempre seguirá con nosotros. Ahora, en un momento dado, nosotros, si estamos, fíjese usted, si esto es así, que si no fuera así, Dios no podría escuchar al pecador que viene arrepentido. Porque el pecador que viene arrepentido no puede sentir la presencia de Dios, es un pecador que está en arrepentimiento. O sí la podría sentir un poquito de manera exterior, pero no es un condicionante para Dios. La persona puede venir aquí al culto, no sentir la presencia de Dios, ser un pecador y arrepentirse de sus pecados y Dios perdonarlo, sin sentir ni un atisbo de la presencia de Dios. Y Dios le perdona. Por consiguiente, queridos hermanos, Dios siempre nos oye al margen de sentir o no la presencia del Señor. Y cuando oramos venimos a una audiencia con Dios. Ahora, nosotros venimos a una audiencia con Dios, pero vamos a suponer que en esta audiencia con Dios no venga Él solo, sino que venga yo acompañado. Y venga acompañado de 2, 3. Imagínate que en vez de ir a la presencia de Dios 2, 3, viniéramos 2, 3, 300. Delante de la audiencia de Dios. La Biblia dice que solo 2 es suficiente, que hay una gran diferencia entre que venga uno y vengan 2, porque cuando vienen 2, vienen con una cosa pensada, ya hay el egoísmo, todas las cosas que tenemos dentro, que pedimos, si a veces mal para nuestros egoísmos, para nuestras cosas, eso desaparece, porque tengo que ponerme de acuerdo con el hermano para pedirle al Señor algo que no tenga que ver con el egoísmo de nadie, sino algo que sea de verdad una petición que Dios pueda escuchar. Por tanto, cuando vienen 2 a orar por la misma razón, Dios siempre le escucha, y le escucha de una manera más potente. Y si vienen 3 más, y si cuanto más vengan a orar al Señor, más Dios escucha. Por eso Dios siempre escucha la oración de su iglesia y de su congregación. Siempre, porque nos ponemos de acuerdo en algo y Dios lo contesta. Los milagros siempre suceden en la iglesia, queridos hermanos. Muchas gracias. No sé si me entendieron. La oración es un trabajo. Y cuando oramos, queridos hermanos, no podemos ir en plan sentimentales. Tenemos que ir sabiendo que no podemos ver ni oír, en muchos casos ni siquiera sentir. Por tanto, porque estamos orando al Dios invisible. Así que la oración es un trabajo, un esfuerzo. Y este trabajo, cuando uno trabaja, queridos hermanos, no se relaja, se cansa. Y cuando uno trabaja, muchas veces ni disfruta, porque requiere un sacrificio. Y cuando uno trabaja, no lo hace cuando quiere, porque requiere disciplina. El disfrute de un trabajo, ¿dónde está, hermano? Está en el mismo trabajo. Bueno, hay gente que disfruta porque le gusta su profesión, pero la mayoría de nuestros trabajos, en nuestro trabajo, lo que nos hace disfrutar siempre es lo mismo. La recompensa y el sentido de lo que estamos haciendo. La recompensa y el sentido. En la oración pasa lo mismo. Es la recompensa de la oración y el sentido de la oración lo que hace, queridos hermanos, que nosotros nos impulsemos a realizar ese trabajo. Por ejemplo, Adán y Eva no tenían ningún problema antes de la caída, pero dice la palabra del Señor que Dios se paseaba con ellos en el huerto, es decir, hablaban con Dios. Esto es un modelo de oración. Adán y Eva hablaban con el Señor paseándose en el huerto y ellos no tenían ningún problema en sus vidas. Aún así, estaban orando. Ustedes no solo disfrutan de sus trabajos,
seculares por sus recompensas, sino que disfrutan de sus trabajos por el sentido que tiene su trabajo. Les pongo un ejemplo. Un empresario contrata a un hombre y lo pone a trabajar en su casa, en el jardín, y le dice que realice un hoyo. Ese hombre realiza un hoyo de 2 por 2 y de profundidad 1 metro, y bueno, cuando el hombre termina, aquel empresario estaba sentado en su porche mirando cómo el hombre trabajaba y con su refresquito en la mano. Y aquel hombre termina de hacer el hueco y llega el empresario y dice, mira, ya terminé. Y el empresario dice, bueno, mira, mejor tápalo y hazme otro 3 metros más allá. Vale, se habrá equivocado, voy allí, voy a hacer otra vez. Se habrá equivocado el hombre, vale. Bueno, tapó aquel hoyo y hizo otro hoyo. Y aquel sentado allí con su refresquito mirando cómo hacía el hoyo todo el rato. Termina de hacer el hoyo, vuelve otra vez a empezar, mira que ya acabé, dice, mira, mejor tápamelo y vuelve a hacerme otro, pero 3 metros más allá. Y así lo tuvo días y días y días, tapando hoyo y haciendo hoyo. Y el hombre ya se cansó. A los 3 días ya estaba cansado y le dijo, mire, vamos a ver una cosa. Dice que haga el hoyo, que lo tape, vuelvo a hacer otro hoyo, lo tapo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo quiero estar haciendo hoyos toda mi vida. Y el empresario le dijo, mire, lo que pasa es que yo le he contratado a usted. ¿Usted está mal pagado? No, estoy bien pagado. Usted tiene sus días libres y su casa. Sí, estoy bien. Bueno, entonces, ¿usted qué problema tiene en hacer los hoyos? Bueno, porque yo quiero que esto tenga un sentido. ¿Quiere un sentido? Bueno, pues mire, el sentido es que a mí me gusta ver la gente trabajar y yo estoy sentado aquí con mi refresquito y a mí me relaja ver la gente trabajar. Y el hombre dice, no, señor, pues por mucho que usted me pague, mi trabajo tiene que tener un sentido. Porque además, hermanos, ese hombre se va para su casa y con sus amigos está hablando y le dice, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo hago hoyos y después los tapo y los vuelvo a hacer y los vuelvo a tapar y me dedico a eso durante toda mi vida. Y pasan 20 años y dicen, no, yo me he dedicado mi vida a hacer hoyos y volverlos a tapar sin sentido alguno. Y ese hombre no quiere eso, nadie quiere eso. Nuestra vida tiene que tener un sentido. Por eso nosotros no oramos solamente para ver resultados, sino oramos porque tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido de la oración? La relación con Dios. El relacionarnos con Dios. Nosotros cuando que tenemos un amigo, no tenemos un amigo solo porque nos escucha para solucionar nuestros problemas o cosas así, sino porque queremos relación con ese amigo. Y ese es el sentido de la oración. Ese es el sentido. Y por eso subían ellos al templo a orar. Porque la oración tiene un sentido y porque la oración tiene una recompensa. Y sin esa recompensa, hermanos, nosotros no podemos recibir nada de Dios. Por eso tenemos que orar. Y allí, mientras ellos subían a la oración, hay allí un hombre en el templo que dice que era traído, un hombre cojo de nacimiento, esto significa paralítico, a quien ponían cada día en la puerta del templo. Diga conmigo, la puerta del templo. El templo se llama La Hermosa, la iglesia allí en Jerusalén, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ellos subían junto a la oración y allí estaba un paralítico en la puerta del templo. En la puerta del templo, es decir, a 1 metro de la congregación. A 1 metro de la congregación. Mi pregunta es, ¿por qué no le dejaron dentro del templo? ¿Por qué aquellos que le traían, por qué no, en vez de dejarlo en la puerta del templo, por qué no lo metieron dentro del templo? No se impedía a los paralíticos ni a nadie entrar en el templo. Podían entrar. ¿Por qué lo dejaron allí fuera a 1 metro del templo? Hubiesen entrado, lo hubiesen dejado dentro del templo y la oración dentro del templo y la oración de los que estaban en el templo y las peticiones dentro del templo seguramente que lo hubiesen sanado de la misma manera. ¿Por qué
lo dejaban fuera? ¿Y por qué no dentro? Porque ese hombre no iba a buscar a Dios por lo espiritual, sino que iba a buscar a Dios por lo material. Dice que lo dejaban allí para que pidiese limosna, para buscar lo material, no lo espiritual. Este texto nos muestra que para este hombre era más importante lo físico, lo material, que lo espiritual. Y resulta, queridos hermanos, que no hay sanidad física sin sanidad espiritual. Sin la sanidad espiritual no se provoca la sanidad física. Si Dios no opera en lo espiritual, no sucede nada en lo físico. Por eso Pedro y Juan le dicen: míranos, míranos. Y el paralítico les mira y se da cuenta, ese paralítico, que no tiene nada. Y Pedro lo recarga y dice: no tenemos plata ni oro. Pero él le dijo: mírame, mírame. No tengo nada físico de lo que tú estás buscando. Y dice que él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¡Qué interesante! Él se da cuenta que no puede recibir oro ni plata, no puede recibir nada físico, y se queda esperando, expectante, recibir de ellos algo. Algo quería recibir. La palabra es medicina solo para aquellos que están atentos. Me gusta esta palabra atento, porque dice que él estuvo atento. Atento. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. La palabra es medicina al cuerpo, pero solo para aquellos que están atentos a la palabra. Por eso le dijo: míranos. Y él estuvo atento a lo que iban a decir, atento a la palabra, atento a la palabra. La medicina de Dios no entra por la boca, entra por el oído. Por eso hay que estar atento a la palabra, atento a la palabra. La palabra atento significa atención. Prestar atención a la palabra de Dios es lo más importante, porque prestar atención es lo único que nos lleva a la obediencia, y es la obediencia la que produce los milagros en nuestra vida, y es la obediencia a la palabra de Dios que oímos cuando estamos atentos la que provoca los milagros en nuestro corazón y en nuestra vida. Primera de Samuel lo dice, 15:22, y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se complace sobre aquellas personas que prestan atención. Quiero un milagro, pero no atiendo a la palabra, no la escucho. Estoy distraído pensando en mis cosas. Vengo aquí como por superstición, para que Dios de alguna manera obre a lo mejor la presencia del Señor que viene sobre mí. No, Señor, lo que sana, queridos hermanos, es la palabra de Dios, que al entrar dentro de nuestro corazón y nuestra vida es medicina que echa afuera todas las enfermedades interiores, espirituales, que están produciendo las enfermedades exteriores y físicas. Uno no puede obedecer para que se provoque el milagro porque le digan que obedezca, sino en base a la palabra de Dios. Por eso es absurdo obedecer algo sin haber oído antes la palabra de esa obediencia. Porque la gente dice: ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es oír. No, pero dime, ¿qué hago? La gente del mundo le pregunta: ¿qué hago para ser sano? ¿Dónde llevo una vela? ¿Cuántos rezos tengo que hacer? ¿Cuántas veces tengo que repetir esa frase? Dime lo que hago. No es lo que haces,
es lo que oyes. Obedecer a la palabra de los hombres no lleva a la sanidad. Solo lleva a la sanidad la obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mi palabra no sana a nadie. La palabra de Ángel Manuel Hernández Gutiérrez no sana a nadie. Lo único que sana es la palabra de Dios predicada por Ángel Manuel Hernández Gutiérrez o por cualquier otro pastor. Pero mi palabra no sana, ni siquiera sana la palabra de Pablo, ni la de Pedro, ni la de Mateo, ni la de ninguno de los apóstoles. Es la palabra de Dios puesta en la boca de esos hombres. Y Hechos 19 es clara con respecto a eso, porque habían allí unos exorcistas ambulantes que para sanar a la gente o liberarla de los demonios decían cosas como: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y cuando decían los demonios, conjuro por Jesús que predica Pablo, los demonios se les echaban encima y le rompían la ropa y le daban unas palizas tremendas. Porque no es oír la palabra de los hombres lo que sana, es oír la palabra de Dios lo que sana, queridos hermanos. La palabra de Dios es medicina, solo si se la guarda en el corazón, como dice el texto que acabamos de leer. Está atento a mis palabras y guárdalas en tu corazón. Solo si no se le permite salir. El enemigo reconoce cuál es el poder de la palabra. Por eso nosotros, queridos hermanos, hemos visto textos como por ejemplo el de los leprosos, en el que ese texto de los leprosos vemos como Jesús da la palabra, pero después son sanados al tiempo, mientras iban. ¿Por qué? Porque guardaron la palabra en el corazón y no permitieron que saliera de ella. Tú estás aquí escuchando la palabra de Dios. Te vas a subir en tu coche. Te vas a ir a tu casa y a lo mejor eres sanado en el camino. Porque te quedas con esa palabra ahí: yo puedo ser sano. Señor me va a sanar. Y no permites que se salga de ahí. Y Dios permite eso para que el enemigo nos tiente y para que nosotros luchemos contra el enemigo. Como dice Mateo 13:19, cuando alguna oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Tú sales de aquí y el Señor dice: no lo voy a sanar hasta ver qué hace cuando vengan a arrebatarle la palabra del corazón. Cuando venga la duda, la incredulidad, cuando venga Satanás o algún malo, alguna persona usada por Satanás para decirle cosas como: ¿tú crees que el Señor te va a sanar a ti de esa enfermedad? ¿Tú crees que el Señor, hombre, tampoco hay que exagerar? Y vienen para arrebatar la palabra y meterte duda. Pero si tú dices no, y no permites que esa palabra sea arrebatada de tu corazón, esa palabra es medicina, te va a sanar. Amén. Cuando el paralítico oye la palabra de Dios, dice Hechos 3:6, que le dijo el apóstol Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es la palabra de Dios. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No es la palabra de Dios. La palabra que se le dio a este paralítico es: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él estuvo atento a esa palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Él escuchó esa palabra: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La recibe en su corazón. Y ahí nace la fe. Porque recibió la palabra. En su atención a algo que va más allá de lo físico, a algo espiritual, la palabra de Dios que él recibe, nace su fe. Una fe que le lleva a la obediencia, porque la palabra fue en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le lleva una acción, la acción de levantarse y andar. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26 lo dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu dentro está muerto. La gente no muere porque se le para el corazón o porque se le para el cerebro. Mueren cuando el espíritu sale de sus cuerpos. Cuando sale de sus cuerpos, entonces han muerto. Es lo espiritual lo que nos mantiene vivos. La fe que recibimos a través de la palabra es el deseo de nuestro espíritu, del espíritu de ser sano, de continuar en un cuerpo sano, de hacer algo que, a pesar que físicamente es imposible, como la recuperación de un órgano, como la sanidad de unas piernas paralizadas, pero aún así el espíritu que cree en la palabra le lanza una obediencia en fe al cuerpo, y el cuerpo tiene que reaccionar. Y este hombre hizo según su espíritu, aunque su cuerpo le decía otra cosa. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él va y se levanta y anda. Él intenta levantarse. Y como no puede, en su primer intento, Pedro extiende la mano y tira de él para ayudarle, porque a veces nuestra fe necesita la ayuda de otros hombres y mujeres de fe, como sucedió con aquel paralítico. ¿Se acuerdan? Dice la palabra del Señor que esos 4 amigos descendieron con una camilla a un paralítico donde estaba el Señor en una casa. Quitaron el techo y descendieron al paralítico ahí. Y dice la palabra de Dios en Marcos 2:5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, y fue sanado. Pero dice: al ver de ellos, la fe de ellos. ¿La fe de quién? La fe del paralítico y la fe de sus 4 amigos, que se unieron en fe, todos los 5, para hacer que Jesús respondiera. Le echaron una mano esos 4 amigos al paralítico con su fe. Y Pedro aquí le echa una mano con la fe al paralítico y tira de él. Y automáticamente la Biblia dice que saltó. Y dice saltó porque lo único que recibió de Pedro fue un pequeño empujoncito, nada más. El salto lo dio él. Pedro no lo hizo saltar. El brazo de un hombre no puede hacer saltar a un hombre que está, a un niño pequeñito sí, pero a un hombre que está paralítico, un cuerpo medio ahí adormitado, no puede hacerlo levantar. Pero dice que el paralítico saltó. ¿Por qué? Por la ayuda de Pedro. El cojo fue sanado al momento. Dice la Biblia en Hechos 3:7: y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos.
¿Cuándo se le afirmaron los pies y los tobillos? Cuando activó la fe y se le hizo el impulso de levantarse. Al momento, cuando hizo el impulso de levantarse, se le afirmaron las cosas, los pies, y fue sanado inmediatamente. La ciencia no ha logrado sanar instantáneamente. Sana a través de la medicina, que también Dios interviene a través de la medicina, como les he explicado, pero lo hace a largo plazo, no inmediatamente. Solo Dios sana inmediatamente. Y el cojo del templo fue sanado inmediatamente, y su fe lo llevó a dar un salto, dice la Biblia, de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Diga, un salto de alegría. Porque dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Entró por fin en el templo, por fin entró en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. ¿Cómo se puso en pie? Saltando. Saltando. No se puso en pie diciendo, bueno, yo creo, pero es que estoy aquí, mira cómo tengo las piernas, y es que claro, están entumecidas, hace tiempo que no las muevo. Ay, échenme una manita, venga, tú por un lado y tú por el otro, vamos, venga. No, saltó. Oye la palabra, obedece con un salto, inmediatamente. No anda ahí titubeando, porque al que él ha escuchado no es a los hombres, no es a un médico, no es a un agorero. Al que él ha escuchado hablarle es al Dios del universo, creador de los cielos y de la tierra y de cada ser humano en este mundo. Póngase de pie de un salto, hermano mío. El Señor está aquí en esta hora. Cierre sus ojos delante de la presencia del Señor, porque el Señor está aquí con nosotros en este día. Y Él quiere sanarnos. ¿Cuántos creen que el Señor nos quiere sanar? Alce sus manos arriba al cielo, querido hermano, y dígale, Señor, sáname en este día. Señor, sáname en este día. Sáname, Señor, en este día. Trae sanidad sobre mi cuerpo, Señor. Trae sanidad sobre mi cuerpo, Señor. Sáname, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesucristo. Trae sanidad sobre mi cuerpo, Señor Jesús. Sáname, te ruego, Señor. Sáname, Señor, en esta hora. Trae tu sanidad sobre mi cuerpo, Señor. Trae tu sanidad, Señor. Sáname. Alce sus manos arriba al cielo. Alce sus manos arriba.